Hola buddies, hoy vamos a hacer una guía para que os autoevaluéis en vuestro nivel de buceo, establezcáis puntos de acción y sigáis aprendiendo y evolucionando. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Bueno buddies, pues para establecer un proceso de mejora, a mi modo de ver, lo que tenemos que hacer primero es reflexionar, identificar nuestros puntos de mejora, formarnos, practicar y volver a reflexionar. Es decir, es un proceso iterativo que nunca termina, pero en el buceo y en cualquier actividad que vayamos a realizar en la vida. Entonces, os propongo 5 ejes para que reflexionemos y nos autoevaluemos de cómo es nuestra frecuencia, nuestro nivel de comodidad y nuestro punto de mejora. Y esos 5 ejes que os propongo son el aleteo, la flotabilidad, el control de la flotabilidad, cómo de cómodos o no estamos a distintas profundidades, cómo tenemos de automatizado o tenemos que pensar cuando nos ponemos el equipo, lo montamos antes de tirarnos al agua, y algunos ejercicios en el agua que creo fundamentales. Comenzamos con el aleteo. En el aleteo tenemos muchos tipos de aleteo y cada tipo de aleteo es una herramienta que nos va a ayudar en unas condiciones en las que estemos haciendo la inmersión en esos momentos. No será lo mismo el aleteo en corriente que en aguas tranquilas, que en un espacio confinado, y esos tipos de aleteo, que puede ser crawl o patada de crawl o flutter modificado, patada de rana inversa, helicóptero. Bueno, hay una serie de técnicas de aleteo que debemos de dominar poco a poco. ¿Por qué? Porque en cada situación podemos necesitar una de ellas. El helicóptero, cuando queremos girar sobre nosotros mismos. Bueno, tendremos que evaluar si cada una de estas técnicas las dominamos, y os propongo un cuadrito para evaluar tanto este área como las siguientes. Ponemos un cuadrito en una Excel muy sencillito y ponemos 3 columnas. Si nunca lo conseguimos hacer, si a veces lo conseguimos hacer o si lo hacemos siempre. Es una técnica dominada. Y así al final haremos un resumen y veremos en papel, nos veremos como en el espejo, ¿no? Qué tenemos que mejorar. Otro área, como os comentaba, que me parece bueno echarle un ratillo de reflexión, es la flotabilidad. Yo defino la flotabilidad, o para mí es la flotabilidad, estar en un punto que quiero estar, el tiempo que yo quiera estar y en la posición que yo quiera estar. Es decir, si yo ahora necesito o quiero estar a 30 centímetros del fondo en una posición inclinada porque estoy viendo algo o porque necesito estar en esa posición en ese momento, tengo que ser capaz de hacerlo. Eso para mí es el control de la flotabilidad. No solo una flotabilidad estable entre dos aguas o cerca del fondo, sino también en la posición que quiero tener mi cuerpo. Y la flotabilidad, muy importante en el descenso, y la flotabilidad importantísima en el ascenso. Es decir, ¿soy capaz de en todo momento estar donde quiero estar? Pues eso es lo que tendremos que evaluar, si nunca, si a veces o si siempre lo consigo hacer. Otro eje que os comentaba es la comodidad a la profundidad. Estoy cómodo a 10 metros, estoy cómodo a 20, estoy cómodo a 30. Y si no estoy cómodo, ¿por qué no estoy cómodo? Porque me da miedo, me siento inseguro, no me gusta y no sé muy bien la razón. Pues evaluamos lo mismo. Otro eje es el automatismo o no que tenemos cuando montamos el equipo, cuando nos ponemos nuestros instrumentos y cuando nos tiramos al agua. Y esto es importante y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo abro la botella en el centro de buceo, compruebo la segunda etapa, la principal y el secundario, compruebo el jacket, cierro la botella, la monto en el carrito o la traslado al barco. Y siempre lo hago así. Es decir, yo antes de tirarme no tengo que pensar si tengo la botella abierta o cerrada. Sé que la tengo cerrada
y automáticamente, sin pensar si la tengo abierta o no, la abro y vuelvo a comprobar, porque en el traslado pues se ha podido dar un golpe en la segunda etapa o ha podido suceder algo. Si hago pues que funcione el regular principal, el secundario, el jacket, bueno, pues todo lo que he hecho en el centro. Es decir, tenemos que establecer procedimientos que hay cierta flexibilidad en ellos y hacerlo siempre igual, que no tenga que pensar. Yo no puedo tener dudas si antes de hacer la inmersión tengo la botella abierta o cerrada. Y no es solución decirle a mi compañero, a mi buddy, que me compruebe la botella. Yo soy responsable de eso. ¿Tenemos automatizado esto? ¿Tenemos automatizado que cuando tenemos la cincha suelta para sujetar la botella sabemos perfectamente que es 1, 3, 2, 4? ¿O nos quedamos como la tengamos suelta y ya tenemos que pedir ayuda a alguien que pase por allí? ¿Esto ocurre siempre? ¿No ocurre nunca? ¿Nos ocurre a veces? Bueno, pensemos. Y por último, tenemos que establecer unos ejercicios debajo del agua básicos. Vaciado de máscara, donación de aire, ascenso controlado, lanzamiento de boya. Esto lo hacemos con facilidad, lo hacemos de forma automática, nos cuesta, nos ocurre a veces, nunca, siempre. En fin, como veis, son 5 ejes en los que nos permite en un momento determinado evaluarnos y poner en un papel, en nuestro espejo, cuáles son nuestros puntos de mejora con sinceridad absoluta. El aleteo, donde lo evaluamos muy bien, para mí el mejor sitio es la piscina, con otra persona que nos saque un vídeo, lo analizamos, lo vemos y nos damos cuenta y vamos mejorando. La flotabilidad en el mar, la profundidad obviamente en el mar. Si no estamos cómodos con la profundidad, pues tal vez tengamos que hacer inmersiones a distinta profundidad con alguna persona en la que confiemos, con nuestro buddy o con un instructor. Para todas ellas, y una vez que hemos establecido los puntos de mejora, ahora viene la formación. Y para mí la formación en este punto es una formación personalizada. Ir a un centro de buceo o un instructor, o se supone que ya estamos certificados y estamos mejorando alguna de nuestras habilidades. Practicar, que nos filmen en vídeo, que nos digan cómo lo tenemos que hacer, que sea parte de formación, luego hacer unas cuantas inmersiones con mucho foco en lo que nos han enseñado, que sea la parte práctica, y volver a hacer este test. Y así, pues, evolucionando, formándonos y mejorando constantemente. Pero sí creo que está bien de vez en cuando hacer una pequeña reflexión y tener una mínima guía de qué puntos autoevaluarnos, ¿no? Porque a veces, pues bueno, ya vamos haciendo muchas inmersiones y hemos llegado a un nivel de buceo que es el nuestro, ¿no? Que no nos paramos ni siquiera a pensar si... Bueno, yo como siempre hago pata de crawl, pues sí, los que veo con pata de rana está muy bien, pero no, es que es importante. Pues porque probablemente te canses menos, tus músculos los manejes mejor, utilices músculos más pequeños que consumen menos oxígeno y por lo tanto consumir menos aire. Todo es importante. Y luego pues nuestro nivel de exigencia, dónde nos queremos parar. Pero bueno, yo creo que a todos nos gusta mejorar y que nuestros buceos sean más cómodos, consumamos menos y seamos más conscientes del entorno, de lo que nos rodea y nuestros compañeros, porque cada vez hemos automatizado más nuestros procesos, ¿no? Todos esos ejercicios iniciales que el cerebro, lento pero pensante, estaba utilizando, lo teníamos exprimido para realizar un ejercicio, lo hemos ido pasando al cerebelo con acciones mucho más automáticas y mucho más rápidas, y eso lo que nos posibilita es tener el cerebro más despejado por si ocurre algo, pues atacar ese imprevisto que viene en el momento, ¿no? Bueno, pues poco más. Espero que os haya gustado, que reflexionéis, que establezcáis ese proceso iterativo infinito de pensar, formar, entrenar y mejorar. Y pronto nos vemos. Ahora nos vamos a bucear. Adiós.